Jacques Chirac tenía una afición poco conocida y que comparto plenamente con él, que era la comparatística, el comparatismo entre culturas, la antropología, el universalismo, la preocupación por el arte de todos los países, de todas las naciones y todas las razas. Y eso está presente en sus memorias, editadas por la Fundación Chirac, pero de manera especial en este libro, también de la Fundación Chirac, pero editado por Flammarion y el Museo de Quai Branly, que es su gran fundación, su gran idea, su gran impulso. Vivimos en una época en la que de todas partes, por doquier, llegan reclamaciones para que se devuelvan los tesoros robados por los colonialistas europeos, norteamericanos y australianos y presentes en sus museos, y que se devuelvan a África, en fin, a Grecia incluso los mármoles del Partenón. Nosotros no reclamamos nada, sin embargo, no pedimos que nos devuelvan todo lo que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, o incluso en las villas de los magnates norteamericanos, todos aquellos tesoros que salieron de España gracias a la desamortización y otras manifestaciones de nuestros desgobiernos. De hecho, en España son más frecuentes las reclamaciones intraterritoriales, como las obras de Sigena que pide Aragón. Pero no pedimos cosas de fuera, ni siquiera pedimos que nos devuelvan los galeones españoles con los que se enriquecen los buscadores de tesoros. Nosotros no reclamamos nada a nadie. México sí que pide que le devolvamos el oro, pero nosotros no, quizá hacemos mal. He comprado este libro gracias a los saldos de Amazon, que por unos cuantos céntimos da libros que hay gente que es tan pejigueras y tan quejosa que los ha devuelto porque consideraba que tenían algún defecto, porque no les gustaba. Y esto lo he comprado, digamos, sí, por algunos céntimos. En la misma lista de títulos devueltos y que uno puede comprar, he visto cosas verdaderamente absurdas para lectores hipotéticos, como decía Borges, de una tesis sobre sobre un aspecto muy concreto de los roedores. En realidad casi todos los libros académicos tienen esa forma hiperconcreta, demasiado específica, de aspectos microscópicos. Otros son decididamente ridículos, como un libro en alemán sobre cómo engrosar el propio pene por medios naturales, y en los comentarios había gente que decía que lo había comprado por broma, por reírse. Anunciaba que leyendo ese libro, a los que leyeran ese libro les iba a crecer el pene 5 centímetros. Para una mujer eso es un problema, desde luego, tener un pene, aunque sea de 5 centímetros. A los lectores les crecería el pene 5 centímetros, lo cual se parece mucho al programa político de un partido nacionalista. En cuanto seamos independientes, nos crecerá a todos el pene 5 centímetros. Bueno, había uno que contestaba: a mí me ha crecido 3,5. No está mal, le daba 4 estrellas. No, creo que el máximo son 5. Bueno, entre esos libros tan absurdos estaba este, y también un libro académico sobre el expolio paleontológico de las tribus indias de Norteamérica, de no sé qué región muy específica, entre tal y tal tiempo. Siempre tiene que ser algo hiper específico, súper específico. Bueno, eso evidentemente me parece un delirio y una estupidez, porque se dice que se roba a los indios los huesos de dinosaurios que están enterrados y que los indios ni siquiera sabían que estaban allí. Es que están despojando a los indios de su patrimonio dinosaurio. Los indios es que ni lo necesitaban, ni lo habían reclamado, ni eso estaba bajo tierra. No lo iban a echar en falta. Y quienes sabían que eran dinosaurios eran los occidentales.
Los indios a lo mejor pensarían que eran gallinas gigantes como como los viejos de La Rioja, que al final no iban tan desencaminados, porque ahora la ilustración científica representa a los dinosaurios y los entiende más bien como gallinas gigantes, más que como lagartos terribles como antes se hacía. En este tiempo presente, en el que se pide la devolución de los tesoros robados por los colonialistas, quizá esta portada, que sin duda está orientada, como lo están también las memorias de Chirac, de esas memorias, las partes importantes, las que nos interesan sobre culturas diversas, están aquí extractadas las memorias de Chirac, que son 2 volúmenes, por cierto, 2 volúmenes de memoria, o más quizá, editados por la Fundación Chirac. Quizá las memorias, sí, lo más probable, y este libro también, lo más probable es que estén orientados a ver si le dan a... Bueno, pero está muerto, ¿no? Chirac, he empezado a hablar sin saberlo, sin haber pensado en que este hombre ya tiene una edad. Sí, murió en 2019. Bueno, en fin, pero esto evidentemente se hizo cuando vivía, creo, voy a ver, porque tampoco conviene calumniar las intenciones de... El caso es que, claro, si esto se hizo en vida, es de 2016, murió en 2019, que la intención evidentemente es que le den de una vez el Premio Nobel de la Paz, al que aspiró, por cierto, en 2003 por oponerse a la guerra de Irak. Hay una idea muy clara de que la Fundación, no sé si el propio Chirac, pero bueno, la Fundación evidentemente tiene que tener como un propósito fundamental, tenía que tener como propósito fundamental que le dieran el Nobel de la Paz. Y quizá en 2016 se podía entender esto como una campaña en ese sentido, pero hoy de ninguna manera esta portada nos dice hoy lo que a lo mejor decía hace unos años. Jacques Chirac, o el diálogo de las culturas. ¿Y cuál es el diálogo de las culturas? Mira, tengo esta estatua, la tengo yo, hago lo que quiero con ella, la estoy sobando, la tengo en mi casa, la tengo en mi museo. Tú, si quieres venir a verla desde África, pues puedes venir, pero es mía. Yo te la enseño y ese es el diálogo que tenemos. Esta es mi estatua, estoy aquí con mi estatua. Tú puedes venir a verla y ese es el diálogo que tenemos. Eso, desde luego, ahora sería plenamente contraproducente, semejante imagen. Por supuesto que son cuestiones que se pueden discutir fuera del fanatismo. Estas imágenes, de entrada, las estamos viendo ahora y las está viendo y conociendo quien me esté escuchando y quien me esté viendo, gracias a que los occidentales las han sacado de África y las han puesto en un museo. Si no, no las conoceríamos. Para empezar por ahí. Hay un problema, evidentemente, que es que muchos de estos objetos, por no decir casi todos, tienen una función que no es la de estar expuesta en un museo y muchas veces es una función religiosa o ritual. Imaginemos que a la Virgen del Rocío o a la Macarena de Sevilla las exponen en una sala con cachinas, con flautas de hueso del budismo lamaísta tántrico tibetano, con un tótem de Canadá, con máscaras de una diablada de Bolivia, y ahí está la Macarena y la Blanca Paloma, la Virgen del Rocío. Evidentemente, a los onubenses, a los sevillanos, creo que eso no les sentaría bien. Bueno, encontramos esto en Las 7 bolas de cristal de Hergé, cuando en el tren hay un señor que le dice a Tintín, el protagonista, que eso de desenterrar las momias incas es como... ¿qué diríamos nosotros si vinieran a desenterrar a nuestros reyes y a ponerlos en una vitrina, en un museo? Bueno, a los españoles eso nos daría un poco igual, porque a nuestros reyes en el Escorial
los tenemos en un lugar que se llama el Pudridero. Pero bueno, hay matices y hay distintas maneras de interpretarlo. Yo considero que no siempre el autor de una obra de arte debe ser consultado, ni nos debe importar lo que piense que tiene que hacerse con la obra. Porque si le preguntamos a un maestro fallero qué hay que hacer con una falla, nos dirá que quemarla. Evidentemente no tenemos por qué ligarnos a esa opinión. ¿A quién le importa lo que piense un maestro fallero? Un maestro fallero que haga muñecos, que haga ninots y ya está. De la gestión ya nos ocuparemos. Ya nos ocuparemos las razas civilizadas y no los falleros. Bueno, este problema desde luego es para debatir con profundidad, detenimiento y sangre fría, y no lanzarnos al es que queremos que nos devuelvan los dinosaurios porque son nuestros, porque es nuestro patrimonio. Pero tú eres un dinosaurio. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes reclamar? Tiene sentido que reclames la momia o un hotentote, que sí es un término que ahora se considera racista, o un esquimal, término que también es racista ahora. Pero bueno, es racista decir Bombay en lugar de Mumbai. Vale, que sí, efectivamente hay africanos disecados. Hay africanos disecados que, por cierto, encuentran un contrapaso perfecto en el español disecado, un albañil español que se cayó en una obra y el dueño del palacio lo disecó, que es el contrapaso perfecto al negro de Bañolas, porque estaban los que defendían que sí, que estaba bien tener un negro disecado, pero no sabían que en otro museo había un español disecado, por cierto, muy mal disecado. Muy mal disecado. Todos estos son problemas muy graves que deben examinarse con detenimiento. Y muchas veces hay que entender que la obra de arte supera el ritual para el que fueron diseñadas, como las fallas. Si hay una falla suficientemente hermosa para ser conservada en un museo, y muchas lo son, hay que prescindir completamente de los prejuicios de los falleros que creen que están hechas para quemarse. Hay que prescindir generosa y valientemente de las ideas de los creadores. ¿Cuántos poetas han querido quemar sus libros, empezando por Virgilio? Virgilio quería quemar la Eneida. ¿Qué más nos da lo que piense el creador, la voluntad del creador, cuando nosotros estamos ciertos y seguros de que el creador se equivoca en cuanto a su obra y en cuanto a la preservación de su obra? Así que no juzguemos muy a la ligera esta imagen. Jacques Chirac verdaderamente apreciaba y estimaba otras culturas y hacía lo que nosotros consideramos lo que yo considero que es lo correcto, que es musealizarlas. Y desde luego también así librarlas de supersticiones y de rituales que pueden ser tan absurdos como las fallas, que es un ritual que lleva a la destrucción de la obra. Naturalmente, esto es un libro a favor de Chirac. Aquí no se van a encontrar argumentos en contra de esta musealización. Ninguno. Se va a encontrar, por cierto, un catálogo hermosísimo y vastísimo de obras, tanto contemporáneas como antiguas, que tratan el encuentro de culturas o que simplemente exponen otras culturas poco conocidas. Bueno, se me ha abierto por una fotografía de... claro, todo el mundo pensará que este es Chirac. No, este es el padre de Chirac y este es Jacques Chirac. Al final se acabó convirtiendo en su padre, cosa bastante normal, cosa que no es insólita. Bueno, como digo, aquí solo se van a encontrar argumentos a favor de Chirac y de su visión de un museo imaginario, que es un concepto que toma de Malraux, con el que dice que no está de acuerdo, pero que Malraux lo inspira. Y aquí aparecen, por ejemplo, los discursos de cuando va metiendo en el Panteón a distintas personalidades, entre ellas Malraux. Se habla de Malraux a propósito de que él enterró a Malraux en el Panteón. Hay muchos discursos oficiales, hay también extractos de las memorias, y todo se presenta como un largo camino hacia el Museo de Quai Branly, que es su gran creación, un museo donde las culturas dialogan.
con pasos desde luego como el Departamento de las Artes Islámicas del Museo del Louvre. Bueno, naturalmente hay cosas que no tienen que ver directamente con el diálogo entre culturas y que sirven para ensalzar a Chirac, como que fue uno de los 16 diputados de la oposición, uno de los 16 diputados conservadores que votó la abolición de la pena de muerte. Y también, luego hay cosas que son meramente populistas, sin duda alguna, como el encuentro con el jefe Raoni, que el jefe Raoni es una figura folclórica que yo diría que es un entretenimiento de los poderes contra los que supuestamente luchan. Es casi una válvula para regular la mala imagen de ciertos poderes, y creo que hace un escaso favor el jefe Raoni dialogando con estos poderes que al final pasan de él. Aquí tenemos una imagen de Jacques Chirac en el Museo del Hombre, inaugurando la exposición no esquimal, sino inuit. Inuit, cuando la palabra toma forma, no esquimal, que es racista, sino inuit. Es una foto bastante curiosa por el contraste, por el parecido. Bueno, esto es una de las cosas que se predican en favor de Chirac, que estaba en contra de la pena de muerte, etc. Pero en el año 2002 tenemos este discurso contra el cambio climático, contra el desgaste ecológico. 2002, su famosa frase: nuestra casa está en llamas y nosotros miramos a otro lado, miramos a otra parte. Y claro, la Fundación Chirac, Flammarion, el Museo de Quai Branly se entusiasma, se extasía, se exalta con esta valiente defensa de nuestro ecosistema, de nuestra casa común, que es el espacio natural. Y claro, aquí hay un fragmento de sus memorias, y en ningún momento aquí se dice: pero este no fue el mismo que lanzó una bomba atómica en el atolón de Mururoa. 2002, 1996, por el que por cierto estuvo nominado, creo que ganó el premio Ig Nobel de la Paz, el premio Ig Nobel que da la revista Anales de Investigaciones Improbables, Anales de Investigación Improbable. Le dieron el Ig Nobel, creo, por bombardear Mururoa, por hacer pruebas atómicas en uno de los espacios más ricos, más maravillosos, un atolón coralino. Un espacio de los más hermosos que tiene la Tierra, con más biodiversidad. ¿Qué hizo Chirac? Bombardearlo. No tenemos ese verbo, esa maravilla de verbo que es nuke. Pues, ¿qué hizo Chirac? Nuke the walls, como en Los Simpsons. Bombardead a las ballenas, pero bombardearlas atómicamente. Lanzadles un buen pepino nuclear a las ballenas. Bueno, pues eso hizo Chirac con el atolón de Mururoa. Claro, evidentemente eso aquí no se habla, se ilustra con una magnífica foto de Salgado, del fotógrafo Salgado, pero aquí no se dice nada de Mururoa. Tampoco, por supuesto, en este libro se va a encontrar que Chirac fue condenado a 2 años de cárcel por una galopante corrupción y nombramiento de funcionarios a dedo sin ninguna función cuando era alcalde de París. Ese tiempo en el que aparecía caricaturizado por Goscinny en los álbumes de Asterix. Chirac apareció alguna que otra vez cuando era alcalde de París. Bueno, pues ejerció para llegar al poder una corrupción tan delirante que no pudo escapar a una condena de 2 años de cárcel, que al final no cumplió, pero que es un presidente condenado a 2 años de cárcel. Yo, si en los 90 hubiera sido francés y hubiera podido votar, sin duda alguna habría votado a Chirac, pero claro, es que precisamente como modelo de presidente intelectual, esto da prueba de ello, moderado, civilizado, pero ni siquiera... Es que el poder corrompe tanto que ni siquiera uno
de los mejores políticos que ha tenido Francia, creo yo, y estos intereses orientan desde luego sobre la persona, ni uno de los mejores políticos que ha tenido Francia se ha librado de ser un corrupto y un terrorista, porque eso de bombardear un atolón coralino, eso es peor que terrorismo. Y sin embargo seguramente los otros eran peores, claro, otros tienen extraños suicidios de colaboradores que podían incriminarlos, han tenido también, Sarkozy, creo que ese no se libra de la cárcel, no estoy seguro, pero también tiene condena de cárcel. Sarkozy también tiene condena de cárcel y además ha reducido a Libia a un régimen islamista. Que por cierto, esto del diálogo de las culturas se puso muy de moda a partir del año 1999, con el libro de Huntington, Clash of Civilizations, Choque de Culturas, y a partir de ahí en Irán, en Turquía, se inventaron aquello del diálogo de civilizaciones frente al choque de civilizaciones. Pero yo creo que todo el dinero que se invirtió en aquello, especialmente por parte de nuestro gobierno, Zapatero con su alianza con Turquía, yo creo que todo ese dinero que yo esperaba ver, porque yo me preocupo de estos asuntos y comparto los intereses con Chirac, aunque no su dinero ni su poder, pero claro, yo creía que algo de ese dinero me iba a rebotar, porque yo me ocupo de estas cosas, del diálogo de las culturas, pero yo creo que todo el dinero ha acabado de manera directa o indirecta en el Estado Islámico. Yo creo que esa inversión en diálogo de civilizaciones acabó vía Turquía, a través de Turquía, y a través de nuestros impuestos y de otras muchas ayudas. Yo creo que no exagero mucho, me gustaría exagerar, pero yo creo que casi todo acabaría o en corrupción del estilo por la que fue condenado Chirac, o en el peor de los casos en el Estado Islámico y en asociaciones terroristas semejantes, no en fundaciones serias como esta, como el del Quai Branly. Así que, por comparación, aunque Chirac sea un corrupto y un terrorista de la naturaleza que luego presume de decir nuestra casa está ardiendo, bueno, yo entiendo que quizá ahora el mayor problema está en la atmósfera, pero lanzar una bomba atómica o detonar una bomba atómica, porque fue una explosión submarina, si no recuerdo mal, detonar una bomba atómica en un atolón coralino no es la mejor manera de colaborar ni de evitar el incendio. Creo yo. Naturalmente, Chirac, como hombre de poder, tiene muchísimos crímenes a sus espaldas. No hay toda fortuna de origen desconocido procede casi siempre de un crimen. Eso es lo que podríamos aprender de Balzac. Y de Maquiavelo, que un príncipe nuevo no puede ser un hombre bueno. Y desde luego en democracia estamos continuamente expuestos a hombres nuevos, a príncipes nuevos. Y como príncipe nuevo, Chirac tiene muchísimos crímenes, muchísimos delitos a sus espaldas, con condenas judiciales firmes, condenas de cárcel, pero dentro de lo que hemos visto, en comparación con Sarkozy, por ejemplo, desde luego, en fin, es un líder moderadamente razonable, y hay que agradecerle infinitamente esta labor cultural, didáctica, por traer y por valorar a otras culturas que no tenía por qué estimar y que no tenía por qué apreciar, y podría ser como los nacionalistas catalanes o como los nacionalistas irlandeses. Podría ser un francés chauvinista y entender este tipo de arte, este tipo de obras como decoración étnica para tener en casa, pero él la elevó al máximo grado de la cultura francesa, e igualmente hizo por meter en el panteón a quienes estaban de acuerdo con él. En esta estima, aunque, bueno,
sin duda discutible en las formas y en otras muchas cosas, a quienes estaban de acuerdo con él en esta apreciación, en esta estima de otras culturas. Así que sin caer en el entusiasmo y el triunfalismo que por supuesto sostiene su fundación, por supuesto, ¿qué va a hacer? Y la fundación, que es obra suya, el Museo de Quai Branly, sin caer en el entusiasmo y reconociendo sus enormes defectos, creo que no es injusto reconocer los méritos intelectuales y los méritos educativos, porque un museo es una institución educativa. Si no lo fuera, no estaría abierta al público. Los méritos educativos de Jacques Chirac expuestos muy bien en este libro, en el que además de fragmentos de sus memorias y de sus discursos, tenemos varios ensayos dirigidos por Jean-Jacques Ayagon, tenemos también a Stéphane Martin, bueno, estoy buscando dónde está el índice, pero no aprendo la lección de que en los libros oficiales primero vienen los agradecimientos y luego el índice. Tenemos Jacques Chirac, un hombre de su siglo, eso es casi ofensivo, lo bueno es crear tu propio siglo. Jacques Chirac, de la pasión a la acción. Sí, son dos partes. Y básicamente, sí, los ensayos son de Stéphane Martin, Jean-Jacques Ayagon, Jérôme Bonafont, Christine Albanel y Stéphane Martin, nuevamente. Es un libro riquísimo, no solo para conocer la trayectoria intelectual de Chirac, sino, por supuesto, para conocer la historia de Europa, la historia de otras naciones con las que Europa ha tenido relaciones casi siempre amistosas en el siglo XX, y para conocer, desde luego, joyas inestimables, joyas a las que no se puede poner un precio, de otras culturas que no conoceríamos de ninguna manera si no fuera gracias a los coleccionistas occidentales y a líderes, a gobernantes como Jacques Chirac.